Bienvenidos a Hagamos las Paces, un espacio para hablar sobre la paz de Colombia. Hoy nos acompaña César López, un reconocido, talentoso músico y líder que trabaja por la paz de Colombia. César, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Gracias, Como Mauricio. ustedes recuerdan, César es el inventor de la escopetarra, esa conversión de una escopeta en guitarra. César, ¿por qué no le recuerda a los televidentes, por favor, el origen y la evolución de ese proyecto? Sí, es un instrumento que ya cumple 10 años y que, bueno, es resultado del sentido común, digo yo, porque es la reacción natural de un ciudadano que quería hacer algo más desde su oficio, desde su música, por un país que en ese momento, 2001, 2002, tenía pues una escalada de violencia tremenda. Entonces, construyo yo este objeto eh, del que me he encontrado después muchas réplicas y muchos objetos similares en todo el mundo, porque, repito, es un objeto que es muy obvio, ¿no? Transformar la violencia en arte, convertir objetos bélicos en objetos útiles. Pero desde entonces lo que yo he hecho es viajar por el país, recorrer las regiones, hablar con los muchachos, con los jóvenes en los barrios, en las cárceles, en las pandillas, reflexionando y tratando de transformar pequeñas realidades en ejercicios muy cerrados, pero también desde el discurso grande con la música, con los discos, con los conciertos. Toda bala es perdida es el nombre de este proyecto, digamos, cultural. ¿Cómo ha sido la receptividad? ¿Cómo siente usted el ambiente por la paz en Colombia? Pues, Mauricio, yo creo que como nunca antes, la gente se ha cargado de una voluntad de paz y con todos los argumentos en pro y en contra, pero sobre todo la paz ha empezado a estar por fin en el top de nuestras preocupaciones y eso para mí es muy relevante, porque a los colombianos nos está pasando o empezando a pasar una cosa que no nos había pasado antes y es por primera vez nos están preguntando de frente, ¿usted es capaz de reconciliarse? ¿Usted es capaz de perdonar? Mientras vivíamos en guerra, mientras veíamos pasar los muertos y las balas, era como simplemente estar en esa tristeza, en ese dolor, pero ahora es una pregunta concreta. ¿Usted es capaz de emplear a un muchacho que viene de la guerra? ¿Usted es capaz de trabajar con él o con ella? ¿Usted, empresario, comunicador, usted artista? Y entonces estamos con ese tema en la cabeza, pero sobre todo en el corazón. ¿Y en quiénes nota más ese deseo de paz? ¿Quiénes son los activistas más comprometidos, más apasionados? ¿Los jóvenes, las mujeres, los campesinos, en la costa Caribe, en el centro? ¿Cómo es la radiografía de ese ambiente por la paz? Pues para mí hay una radiografía clara y es que las personas que más dispuestas están para la paz, para el perdón, para la reconciliación, son las que han vivido la violencia más cercana, que es paradójico y no, pero la persona de la ciudad, la que ha estado desde lejos, la que lo ha visto por las noticias, la siento más cargada de odio, la siento más polarizada, menos dispuesta a intentar ese puente. En cambio, esas familias o esa madre que ya lo vivió, que estuvo en su parcela, que le pasó en su pueblo, dice, yo estoy lista y de hecho ya están trabajando con victimarios, haciendo procesos de reconstrucción desde el arte, desde los proyectos productivos. Así que es una lección también de humildad y de valentía y de coraje que estas familias, que estas personas que vieron las balas, que oyeron las bombas, que pusieron a sus seres queridos, sean los que hoy nos dicen hay que perdonar y reconciliarse. Bueno, y usted como agente de cambio cultural en favor de la paz y de esa reconciliación entre los colombianos, ¿cuál es su estrategia pedagógica para sensibilizar a aquellos indiferentes o escépticos, cínicos, críticos de la paz? ¿Cómo los Sí, y es que convence? además me gusta mucho eso que dices, Mauricio, porque creo que en este país se implantó el estilo de que el escéptico es el que sabe mucho, ¿no? Entonces yo como sé realmente que esto no va a cambiar y entonces yo no voto, o yo no hago, yo no digo, o a mí yo no le creo. Y mentiras, que estamos en un orden distinto en el que sueña, el que apuesta, el que cree, realmente termina siendo el que más sabe, el que es capaz de reinventarse, de seguir soñando. Em, Nosotros usamos el arte, nuestro oficio es apostarle a que el arte sea un complemento de los argumentos,
a través de las emociones, de gente que se sensibiliza, que se conmueve, pero que también se mueve para hacer la paz. Eh, el arte también como un mecanismo para que estos personajes que están en conflicto pongan sobre la mesa sus emociones, no solo sus argumentos, sino si hay rabia, si hay odio, si hay rencor, si hay deseos de venganza, si hay resentimiento. Todo eso a través de unos impulsos que llegan a través de los sentidos con canción, con pintura, con teatro. Creo que es muy importante. Por eso el papel de los artistas en este momento y en lo que podría ser un posconflicto va a ser definitivo. ¿Cómo ve usted ese posconflicto? ¿Qué cree usted que se debe hacer en esas regiones azotadas por la violencia? Porque una cosa es ponerle punto final a la guerra, de poner las armas, reintegrar a los desmovilizados, abrir las puertas de la democracia para aquellos que puedan participar, pero otra cosa mucho más difícil, que va a tardar más tiempo, es realmente crear una sociedad en donde podamos convivir todos armónicamente. ¿Qué cambio vería usted en su proyecto del conflicto al posconflicto? Pues sabes que a mí me... Yo creo que a todos nos llega un momento en la vida en que uno dice, a mí me toca reinventarme. Todo eso en lo que creí que era, ya no es. Todo eso que creí que iba a ser, puede ser otra cosa. Y yo creo que toca implementar un modelo de reinvención para poder inventar un nuevo país. El empresario que tiene unas prácticas, que tiene unas estrategias, va a tener que pensarse, ¿cómo es mi empresa ahora en este nuevo escenario? ¿Cómo manejo yo la sensibilidad de una empresa frente a un país? El artista tendrá que cantar nuevas canciones, decir cosas, verdades distintas, y así cada uno, pero para eso tendrá cada uno que estar dispuesto a dar ese paso. O sea, el que siga como va, el que piense que esto simplemente lo van a hacer entre unos y otros, por allá en unas firmas y en unas cosas, creo que no solo se lo va a llevar el tiempo, sino que se va a perder de un momento muy bonito del país, y es de hacer parte del nacimiento de una sociedad distinta, más humana, más sensible, más amorosa. Ese es el sueño nuestro. César, ¿por qué no nos cuenta uno o dos episodios, anécdotas de momentos muy especiales que usted haya vivido con su música recorriendo el país, en algún lugar, algo que lo haya conmovido, que lo haya inspirado a seguir en esta noble batalla por la paz? Em, Hay dos historias que se me vienen a la cabeza en este momento. Una es una mujer en La Dorada Caldas que me cuenta que pues, llegan paramilitares, tumban la puerta de su casa una noche, está ella, su esposo, su hijo, se llevan al esposo arrastrado, pasan los días, su esposo no aparece, ella queda sin dinero, entonces empieza a lavar la ropa de las vecinas en el río La Miel para tener algunos recursos. Y un día lavando la ropa ve bajar el cadáver de su esposo flotando por el río. Y lo reconoce por la camisa que él llevaba. Ella decide que cada viernes lleva la mejor camisa que tenía su esposo, la moja en el río, espera que se seque, se la pone y dice, yo siento que mi esposo me abraza otra vez. Esa, esa historia que es muy dolorosa y muy dramática, pero además que da cuenta de una colombiana que se recompone, que se reconstruye, que sigue, para mí es una lección de vida muy importante. Y otra es un pequeño campamento de colombianos, colombianas desplazados, donde hay una familia de una madre y dos hijos cubiertos con una sola bolsa de basura abierta por la mitad, ¿no? Y entonces en la bolsa caben los tres cuerpos, pero no caben ni los pies ni la cabeza de ella. Eh, y cuando llueve, se le moja la cabeza a la madre. Em, pero estamos ahí con ellos tocando y cantando y pensando. Y me dice ella, ¿qué es un Maserati? Me pregunta, ¿qué es un Maserati? A mí eso me llamó la atención. Curiosa la pregunta. Así es este país, así es la paz y así es la magnitud del trabajo que hay que hacer. ¿Usted qué le diría a aquellos que hoy en día dicen que la solución al conflicto debe continuar por la vía armada, que es inaceptable dialogar con narcoterroristas, que no se debe hacer sacrificios de justicia para aquellos que cometieron crímenes en el pasado?
¿Cómo lograr abrir un poco ese corazón y esa mente, respetando por supuesto las posiciones y las experiencias de cada cual, pero cómo pedirles a estas personas que le den una oportunidad, una nueva oportunidad a la paz? Sí, estamos hablando de transformaciones muy profundas y seres humanos sobre los que no hay que juzgar, que fueron educados también, como todos nosotros, que el estar férreamente parados en una posición era lo que les daba valor social. Eh, pero yo creo que esa posibilidad de expandirse hasta la sensibilidad del otro, lo que entendemos como compasión o sentir al otro, eh, será más que una tarea para ellos, una tarea para nosotros también, los artistas que queremos crear nuevos sonidos, nuevos mensajes, nuevas maneras para que esa persona tal vez en algún ejercicio diga, yo estoy dispuesto o yo estoy empezando a sentir que eso que le pasa a esa persona, a esa señora con esa bolsa, me duele un poquito o me duele mucho. Y voy a citar otra historia que me cuentan de un muchacho desmovilizado que se encontraba por aquel entonces en el campamento con Carlos Pizarro. Y me dice, una noche estábamos en una finca, él estaba escribiendo a máquina y con una vieja grabadora repetía una canción y la volvía a poner y seguía escribiendo a máquina. Y volvía y ponía la misma canción, la retrocedía y la volvía a poner y seguía escribiendo. Todos le decíamos, cambia ya esa canción, nos tiene aburridos. Y él seguía y repetía la misma canción toda la noche. Al día siguiente se levanta y dice, prepárense que vamos a firmar la paz con el gobierno nacional. La pregunta que a mí siempre me asalta allí es, ¿qué papel juega la canción? ¿Qué papel jugó el arte en una decisión que por supuesto viene acompañada de la razón, los argumentos, las fechas, la estrategia, pero que emocionalmente sustentó el último paso para alcanzar una cosa que transforma la vida de muchos? Entonces, allí es donde creo que está la magia del trabajo que desde el arte, desde la música, podemos llegar a hacer. César, y una pregunta final a usted como músico, como artista. ¿Cuál es la canción de las muchas que hay sobre la paz que más lo emociona, que más lo inspira? Es curioso, pero esas canciones que para todos en alguna época fueron satanizadas por ser mamertas, por ser, ¿no? Que venían de La Habana, o que venían, por ejemplo, de las dictaduras, postdictaduras argentinas, tal. Por ejemplo, solo le pido a Dios que me parece León Viejo. que la guerra no me sea indiferente. Eso sigue siendo vigente hoy y lo será Cantada por por siempre. Mercedes Sosa. Tal cual. Sí, es un clásico. Eso. Y cada verdad que está allí puesta vivirá por siempre. Muchas gracias a César López por su presencia y sobre todo, César, muchas gracias por esa extraordinaria labor en favor de la paz. Su Gracias, Mauricio. sensibilización hará posible que los colombianos, ojalá un día vivamos en paz. Ojalá. Solo le pido